La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y tiene que ver con la pregunta de hoy. 68,000 millones de pesos de varios estados, de 9 estados, fueron mal ejercidos de 2011 a 2016 o no se sabe cómo fueron utilizados. ¿Y dónde están? ¿Usted qué opina? Las opciones: habrá sanciones, habrá impunidad o no tengo idea. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Cristóbal Meléndez. Él es experto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Cristóbal, gracias por acompañarnos. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, Juan y Marcela. Gracias, Cristóbal. Y bueno, pues para comentar sobre estos casi 68,000 millones de pesos, 67,000 millones de 9 estados que fueron mal ejercidos de 2011 a 2016 o no se sabe cómo fueron utilizados y dónde están. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ¿cuál es la lectura que le dan? Sobre todo porque, bueno, estamos hablando de 9 estados que le van a heredar a los gobernadores entrantes, pues esta carga que la Auditoría Superior de la Federación está detectando en las cuentas públicas. ¿Cuál es el comentario al respecto? Sí, bueno, que esto tiene una repercusión importante contra los ciudadanos. En primera instancia, pues los ciudadanos no recibieron esos recursos. Hay que recordar que, bueno, se hace un presupuesto en el cual se asignan algunas partidas para algunos conceptos importantes, ya sea educación, salud o combate a la pobreza. Estos recursos, pues se supone que van dirigidos a un público específico, el cual pues se trata de disminuir pues su rezago. El no recibirlos, pues o se destinan a otras cosas, esto pues ya lleva un problema importante. El segundo problema es que si va a haber sanciones para los estados, entonces, ¿quién va a pagar esta carga? Pues los mismos ciudadanos, porque si hay multas o se reducen los presupuestos futuros porque dicen no, estos recursos no se utilizan como deben de ser, entonces vuelven a ser afectados los ciudadanos. Entonces, es un problema importante que hay que resolver lo más pronto posible. Ahora, son en 7 estados, son 17,000 millones de pesos que les tomó a los gobernadores salientes menos de 6 años para que esos 17,000 millones fueran desviados de sus objetivos. Y en solamente 2 estados, que fueron Veracruz y Puebla, fueron 51,000 millones de pesos, es decir, en 2 estados el triple que en lo que fue en esos 6 estados. ¿A qué se debe que haya tanta impunidad, Cristóbal? Bueno, a que no hay reglas claras para el castigo. Normalmente, las sanciones que se dan a los políticos es, que ya no sigan estando en la política, en algún tipo de puesto, pero la recuperación de los recursos luego es difícil y el que los termina pagando es el ciudadano. Entonces debería de haber sanciones más severas y ser más prontas, porque bueno, las auditorías pues terminan, ahorita se está diciendo de 2011, 2012, de 2013, entonces ya pasaron muchos años. Entonces debería ser más rápido toda esta fiscalización de los desvíos de los recursos y no esperarse tanto tiempo, porque eso ya también lo hace más complicado. ¿Y de qué sirve que la Auditoría Superior de la Federación detecte este tipo de anomalías, de irregularidades, si a final de cuentas no pasa nada? Digo, de acuerdo con el propio reporte de la auditoría, pues únicamente el 44% de todas estas anomalías fueron solventadas o justificadas. ¿De qué sirve entonces si no hay castigo? Bueno, la transparencia es un paso importante. Claro, el castigo debe de venir. Aquí lo que falta es de que haya un consenso entre todos los partidos políticos y lo más pronto posible ya se pongan los castigos, pero castigos ejemplares. Justo la ley de disciplina financiera para también en este sentido tratar de hacer presupuestos sostenibles.
Sin embargo, falta también una ley que complemente, en el cual que el ejercicio de estos recursos debe ser lo más transparente, y en caso de haber desvíos o un mal ejercicio de estos, debería de haber un castigo más ejemplar, no basarse solo en una ley de responsabilidad nacional. Sería de suponerse que con el Sistema Nacional Anticorrupción pudiera haber ya dientes para poder ejercer alguna sanción o castigo a este tipo de anomalías. Sí, podría haber sanciones, pero bueno, el problema es qué tipo de sanciones va a ser, porque si es de dejarlo fuera de un puesto por cierto número de años, pues el castigo no es tan severo, y pues no hay incentivos para dejar de hacer estas prácticas. Tiene que haber los castigos más fuertes, y de esa manera pues se podrá evitar estas prácticas. Pero lo que a la ciudadanía le interesa más que el castigo al funcionario es la restitución de esos recursos que fueron desviados o no fueron justificados, porque como bien lo dices, el ciudadano es el principal afectado de esta irregularidad que se comenta. Porque, bueno, de acuerdo con la propia auditoría, se está hablando de recursos del Seguro Popular que se entregaron hasta con 40 días de atraso y de manera incompleta, o bien los millones de pesos que se les dio a profesores que no fueron localizados dando clases, o bien los millones pagados a funcionarios que aspiraron a cargos electorales, a pesar de que esas comisiones deben ser sin goce de sueldo, por mencionar 3 ejemplos. Sin embargo, bueno, va a ser difícil que las personas beneficiarias de esos recursos los vayan a regresar, ¿no? Sí, así es. Aquí pues tiene que haber unas reglas de operación claras, en las cuales se determine que en caso de que haya un desvío, o sea, utilice mal los recursos, tenga que haber una restitución. Al haber una ambigüedad de la ley, pues entonces es difícil hacer reversa a estas prácticas. Sí tiene que quedar claro en el cual se discuta qué es el mecanismo que se va a tomar en caso de que se vuelva a repetir estas prácticas. Pero si en la presidencia de la República se da este tipo de anomalías, ¿cómo no se va a dar en los estados? Digo, y va en referencia a esto, al hecho de que la propia presidencia de 2013 a 2017 utilizó 7,000 millones de pesos más de lo que le autorizó el Congreso de la Unión, es decir, 70% extra a los 10,000 millones a los que se debió ajustar. Pero también tenemos el exceso de gastos en comunicación social, 40,000 millones de pesos gastados en comunicación social sin ninguna justificación. ¿Quién le puede poner freno a eso, Cristóbal? Bueno, una ley. Porque el hecho es de que normalmente se dice de que hay un presupuesto que está aprobado. Este presupuesto se va a hacer siendo tal como está determinado en cada inicio de año, pues no habría problemas. La situación está en que el gobierno ha estado recaudando más impuestos de lo que se había presupuestado. Entonces, estos ingresos extras, ¿qué es lo que sucede? Entonces empieza a redistribuir algunos estados o misma federación hace uso de forma discrecional, en la cual pues lo utiliza para ciertos conceptos, pero no hay una regla clara en la que se diga cómo se tienen que utilizar estos ingresos externos. Y es de suponerse que la cantidad pudiera aumentar, ¿verdad? Porque estamos hablando de la revisión de la cuenta pública de 2011 a 2016. Falta lo que pudiera salir en 2017, que en varios estados pues fue prácticamente el año de Hidalgo, ¿no? O el último año de administración. Sí, así es. Y pues es complicado para los ciudadanos ver que sus impuestos están siendo mal ejercidos, y que pues si hay ingresos excedentes debería ser una celebración, decir, bueno, recaudamos más, esto se puede utilizar para disminuir la deuda, para mejores programas sociales. Sin embargo, no está sucediendo así,
y estos ingresos pues están mal utilizados. Bien, Cristóbal Meléndez, experto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Sí, muchas gracias.